Buenas noches, una nueva edición de Gano Sistema. Este programa se adelanta, el sábado lo voy a sacar el lunes, por los acontecimientos de Ucrania. YouTube no me permite pasar más los links de los videos subidos en las plataformas alternativas con los comentarios. Por lo tanto, ahora los van a encontrar debajo de los tiempos del programa. Recuerden también que los textos los encuentran en reconquista.blogspot.com y una vez allí contenido programas. Reitero, no respondo una pregunta más en el foro de comentarios. Deben dirigirse por correo electrónico. La culpa no es mía, sino de los que solo buscan generar problemas. Vamos a empezar. Lo que viene de afuera siempre es mejor. Cuando San Martín estaba organizando el Ejército Libertador en Mendoza, en una cena con los oficiales, en secreto, cambió las etiquetas de varias botellas de vino. Así quedaron los vinos mendocinos con etiquetas españolas y los vinos españoles con etiquetas mendocinas. Una vez que degustaron los mismos, se fueron con elogio hacia los vinos españoles, ante la carcajada del Libertador. Hago este comentario para que observen desde cuándo viene esa devoción de nuestra sociedad por lo que proviene de afuera. Recuerdo que siempre se menospreciaron los productos fabricados en Argentina ante los importados y hoy se aceptan los chinos de baja calidad. Este hecho que parece menor no es así. Se conoce mejor lo propio, por ello que el sistema trata de introducir modelos económicos y políticos propios y globales. ¿No les parece absurdo que a países con una base histórico-cultural tan dispar les cuadre a todos el mismo sistema administrativo y de gobierno? Por ejemplo, ¿qué similitud histórica tenemos nosotros con Senegal, el Congo, Sri Lanka? Sin embargo, podemos compartir el mismo sistema de gobierno. ¿Qué coincidencia tiene un sistema de base caudillista como el nuestro con otro de acuerdo entre tribus y otro de base monárquica? Sin embargo, a todos les cuadra la democracia. La democracia empareja hacia abajo porque prioriza la igualdad. Al emparejar hacia abajo se van dejando de lado los principios virtuosos. Es decir, la igualdad está por encima de la virtud. Entonces no es casual que todos los regímenes democráticos estén carcomidos por la corrupción. Pero observen hasta dónde llega la penetración cultural, que para nombrar a sistemas alternativos se parte de la democracia. Democracia participativa, democracia asamblearia, democracia congresal, ¿cómo se llama?, de congreso. Seguimos reconociendo que el único sistema es la democracia. Bingo para el régimen global. Continuamos emparejando hacia abajo. Etimológicamente, del latín democratia, y de griego democratia, con K, gobierno popular. Democracia formado por demos, pueblo, y kratein, gobernar. Si partimos de la base de que el pueblo debe ser quien gobierne, quedémonos con la segunda parte del término, kratein, gobernar, y cambiemos el origen de ese gobierno. Si lo que queremos es un gobierno de virtuosos, entonces debemos generar un sistema por el cual los virtuosos sean quienes estén a cargo. La única forma en que se puede manifestar un ciudadano es a través de su voto. Lo que debemos establecer es el carácter de ese voto. ¿Secreto o no? ¿A mano alzada? Entonces primero debemos establecer qué modelo queremos para luego disponer de qué forma se hará la elección. En un país como el nuestro, de una decadencia prolongada que ha hecho mella en el nivel educativo, debemos establecer un sistema mixto de voto secreto y no secreto y mano alzada. ¿Cómo es esto? Tratemos de regresar a una institución que a los españoles dio resultado, que fue el Cabildo. Vamos a diagramar el gobierno de los virtuosos. Entonces nos remitimos al griego y lo llamaríamos axiacracia. Axiacracia. Reconstruyamos actualmente el Cabildo, integrado por las fuerzas vivas de la ciudad. Deberían tener de 1 a 3 delegados, según el tamaño de la ciudad, de las asociaciones de tercer grado que tienen base en el municipio. Por ejemplo, asociaciones profesionales, de comerciantes, industria, culturales y todas las que haya de ese tipo.
Estos delegados conformarían el cabildo. Al ser delegados de asociaciones intermedias, son esas mismas asociaciones quienes solventen sus gastos. Es el aporte de la sociedad a su autogobierno. Se establece una reunión mensual programada que voy a tratar más adelante y a partir de ahí, autoconvocante. Cuando el cabildo se convoca, es obligación la concurrencia de los funcionarios que cita. Cita a un ministro, a un alcalde y a un intendente, es obligación. Cada municipio se divide en alcaldías de 4 o 5.000 habitantes, cada una. El cabildo constatará las condiciones de los postulantes a alcalde y autorizará que se presenten a la consulta popular solo 3. Cada uno de los candidatos deberá exponer en no más de 15 renglones su propuesta para la alcaldía. Y una copia de las 3 propuestas, que pueden caber en una sola hoja, será distribuida en cada vivienda de los residentes que votan. El más votado será nombrado alcalde. Este voto no debería ser secreto, por 2 hechos. Uno, para que el votante se comprometa, y otro, para contemplar las acciones del electo ante quien no lo votó. Tenemos que terminar con eso de que el que no piensa como yo es mi enemigo y fomentar virtudes. Además, de esta forma tenemos un voto de casi el 100%, porque cada hoja va a una casa donde vive alguien que vota y tiene que remitirla con un sobre su respuesta. Votaría todo el mundo. El cabildo soberano citará cada vez que lo crea conveniente al alcalde y deberá tratar que sus decisiones sean consensuadas en el cabildo. En caso de no poder lograr consenso, su votación será a mano alzada y se dejará constancia del voto de cada cabildante. Hay que comenzar a asumir responsabilidad. El alcalde tendrá una oficina en el municipio con un solo empleado. En el caso de grandes ciudades se adaptarán a los inmuebles que tenga el municipio. Atenderá al público de su jurisdicción 3 horas, 2 días a la semana. El resto del tiempo deberá transitar por el territorio de su competencia, supervisando y constatando lo que considere necesario reparar, modificar o crear. El alcalde es una figura con mando en contacto directo con los ciudadanos. Los alcaldes se reunirán una vez por semana con el intendente y este será el consejo deliberante. La función del intendente es exclusivamente administrativa, por lo tanto las reuniones se realizarán a los efectos de determinar la prioridad de las obras a realizarse. Los aumentos de tasas e impuestos o temas no ordinarios deberán ser presentados por el intendente al cabildo, en presencia de los alcaldes, quienes justificarán o no el motivo del petitorio. A los 4 años se hará una nueva elección para elegir a los nuevos alcaldes y, por otro lado, un plebiscito a sufragio secreto de los que terminan sus mandatos. Quien obtenga mayor cantidad de votos de aprobación a su gestión será designado intendente. Primer tamiz: de tantos alcaldes queda solo uno en carrera por cada municipio. El segundo tamiz, y más profundo, es el de intendente a coordinador provincial. Las provincias deben ser divididas a los efectos de evitar funcionarios con mucho poder, reagruparlas en función de actividades comunes para optimizar su funcionamiento y adaptar el sistema al siglo XXI, y que sean provincias más compactas donde no haya tantas distancias internas en la provincia. Tengamos en cuenta que de las 24 provincias actuales, 15 se establecieron en torno a ciudades fundadas por los españoles en los siglos XVI y XVII. 6 luego de la campaña del desierto en 1880 y 3 después de la guerra con el Paraguay en 1870. Es decir, cuando la Argentina tenía 20 veces menos población que ahora. Y esto es fundamental. Si no rediseñamos el territorio no hay posibilidad de desarrollo armónico. Yo soy de investigar, no de tirar al voleo para la tribuna. Voy a dar datos concretos oficiales. El país se organiza después de Pavón, en 1861, a partir de las 15 provincias que en ese momento generadas tras una ciudad fundada 300 años antes. Por eso yo la llamo la división política del tricentenario. Ahora bien, poco tiempo después, en 1869, casi simultáneo, se lleva a cabo el primer censo nacional, que arroja
1.838.714 habitantes, es decir, el 4.18% de la población actual. 4.18% de la población actual. Dicho censo se realizó en 211 centros urbanos, el 6.8% de los 3.200 que tenemos ahora. Y hay otro dato muy interesante. La población de esos 211 centros urbanos era de 588.500 habitantes, lo que significa que la población rural era del 70%, hoy no alcanza el 25%. Los podría marear con datos. Por ejemplo, la provincia más poblada era Córdoba. Buenos Aires, sin la capital, era sexta. Santa Fe, novena. La provincia de Buenos Aires tenía solo 38 centros urbanos. Un último dato de los cientos que tengo. El censo le da a la Patagonia en conjunto 24.000 habitantes, con un solo centro urbano, Carmen de Patagones, hoy provincia de Buenos Aires. Y en aquel momento Patagonia. Una ciudad que está enfrente de la capital de Río Negro, separada por un río que se cruza caminando y a 1.000 kilómetros de su capital, La Plata. Hoy nos seguimos rigiendo por ese mismo sistema administrativo, en aquella época gobernado por caudillos y hoy por señores feudales. No voy a seguir explicando cómo sigo de intendente hacia arriba, con las nuevas provincias y regiones, hasta que no se entienda esto. Una vez un amigo me dijo, pero yo dejo de ser correntino. No, sigue siendo correntino. En lugar de la capital en Corrientes, la tendrás en Goya o Pasos Libres. O la Argentina la refundamos con un proyecto propio y autónomo, pensado para nuestro país y adaptado al siglo XXI, o esta clase dirigente la refunde insistiendo con un proyecto foráneo que fracasó en el mundo y que nuestro país tiene 150 años. Esto lo escribió Mike Adams, La tiranía que se viene. Bajo la invocación de los poderes de emergencia, el gobierno de Canadá se ha convertido en una dictadura sin ley y están utilizando sus poderes tiránicos para saquear las cuentas bancarias de personas inocentes que simplemente quieren participar de la protesta pacífica contra sus derechos. Cumpliendo con la amenaza, el régimen del gobierno canadiense no solo ha incautado cuentas bancarias privadas, sino que Trudeau ha ordenado los intercambios de criptomonedas que constan los fondos de 34 billeteras criptográficas, ahora nombradas por el propio gobierno. Aparentemente esas 34 billeteras criptográficas se están utilizando para ayudar a financiar a los manifestantes pacíficos. Y el gobierno tiránico sin ley de Canadá ha decidido declarar la guerra total contra las criptomonedas para tratar de detener los castillos hinchables y los bocinazos. La respuesta, por supuesto, es una corrida bancaria clásica, cuando la gente de Canadá se apresura a sacar sus depósitos de los bancos del país antes de que el gobierno los robe todo su dinero. El dúo dinámico de Trudeau y Freeland en menos de 30 días ha logrado revelarle a la gente de Canadá que su gobierno no solo es un régimen autoritario y terrorista, sino que todos sus ahorros de toda su vida y activos comerciales pueden y serán saqueados por ese mismo gobierno sin previo aviso por cualquier motivo. Los 5 grandes bancos de Canadá se desconectaron simultáneamente el miércoles, dejando a los clientes sin poder acceder a la banca en línea o hacer transferencias durante horas. Algunos también informaron de interrupciones el jueves. Para quienes no la conocen, Chrystia Freeland, viceprimera ministra de Canadá, es una devota del grupo de Davos. Esto comienza a cerrar por todos lados. Bueno, vamos a ver la situación de Ucrania. En el programa anterior, cuando comenté que ya ponían fecha de inicio de las operaciones, dejé entrever que se podía tratar de acciones psicológicas. La última fue la discusión de la fuga de los oligarcas de Ucrania. A raíz de ello, el canciller de Rusia dijo lo siguiente: me gustaría solicitar la desinformación estadounidense y británica. Los medios de comunicación Bloomberg, The New York Times y The Sun publicarán el cronograma de nuestras próximas invasiones para el año. Me gustaría planificar mis vacaciones. Se lo toman en joda. La gran fanfarria del anuncio mediático de la inminente invasión rusa fracasó. Pero como corolario, los tanques rusos y bielorrusos terminaron los ejercicios y reentraron en las bases. Los medios hicieron un gran esfuerzo para pregonar la catástrofe que no fue. La declaración más acertada fue la de un funcionario de la NATO, James Guzley,
Si no queremos una guerra hay que dejar de salvar la cara de Putin. En pocas palabras, no empujen demasiado, este está perdiendo la paciencia. Para mí, y esto lo vengo anunciando hace un mes, ahora empieza el verdadero peligro, la falsa bandera, y hoy se produjo. Y la está generando Estados Unidos con estampo islámico, transfiriendo terroristas desde Siria. Recordemos que el delegado ruso ante la Unión Europea dijo lo siguiente: Rusia no invadirá Ucrania a menos que el régimen de Kiev recurra a provocaciones que perjudiquen a los ciudadanos rusos. Lo hizo otra cosa que graficar por dónde puede venir el falsa bandera. Las multinacionales de la industria bélica y los bancos han aspirado todas las riquezas que pudieron apostando al miedo. Distraído Occidente, metieron ponzoña a todo lo que se pudo y aumentaron aún más sus beneficios. Queda la cáscara. Ahora sí, cualquier imprudencia puede encender la llama. A la larga van a crear las condiciones para una reacción rusa. Es fundamental para cubrir sus crímenes y distraer las reacciones de los ciudadanos que se están levantando. De la sociedad de la vigilancia a la fuerza de ley marcial se pasará al control. Pero hay un motivo que no se habla sobre la necesidad imperiosa de una guerra para Estados Unidos: el dólar. El dólar ha sido absolutamente dominante como moneda utilizada para el comercio internacional desde que reemplazó a la libra esterlina en la década del 20. El dominio del dólar le da a Estados Unidos un gran poder global, pero ahora está amenazado como nunca antes, ya que Rusia y China y otros desafían económicamente a Estados Unidos. Muchos buscan deshacerse de su dependencia del dólar, ya que Washington ha continuado abusando de su estatus como emisor de la moneda de la Reserva Mundial durante décadas. Varios países han reducido drásticamente el uso del dólar y se preguntan por qué las instituciones bancarias financieras estadounidenses deberían actuar como intermediarios de la banca internacional. Cuando cayó la Unión Soviética, hace luego 70 años, quedaron bombas de relojería en todos los países integrantes. Hablamos de Ucrania. Allí hay ucranianos que hablan lengua madre rusa, ucranianos que aman a los rusos y ucranianos que los odian. Y ellos están financiando la parte justa para generar la carnicería de gente tal que provoque la intervención rusa. Cuando fue el Maidán, un sueldo eran 70 euros por día. Los norteamericanos les daban a los activistas $100. Así se financia la revolución. El odio de un sector es mayúsculo. Cuando fue Maidán en Odessa, encerraron a los rusófonos y rusófilos dentro del palacio del sindicato. Los asesinaron a todos. Violaron a todas las mujeres antes de prenderla a fuego y encontraron a una embarazada atada sobre un escritorio y desventrada. Para tapar todo incendiaron el edificio, ejecuciones a golpe de masa en la cabeza. La gente se lanzaba por las ventanas para no ser rociados con nafta. Caían a la tierra y se quebraban las piernas y eran rematados con mazas y martillos. Todo dirigido por Victoria Nuland, que era la asesora que tenía Obama, y la embajada de Estados Unidos. Hoy, viernes, 28 ciudades del Donetsk fueron bombardeadas desde el amanecer. Las fuerzas de la autoproclamada República Popular del Donetsk tuvieron que abrir fuego de represalia para suprimir las armas del ejército ucraniano y proteger a los civiles. Vean este video exclusivo desde la frontera del viernes por la mañana. Periferia di Donetsk, sono stato da queste parti un paio di giorni fa e ero stupito dal fatto che regnasse la tranquillità, sentite in lontananza i cannoneggiamenti. Questo è il risultato del fuoco di questa mattina. Diversi colpi di artiglieria sono esplosi proprio qua, non lontano. Vivono diversi civili. Molte case sì, qui sono distrutte, sono colpite dai bombardamenti degli anni precedenti, ma si tratta comunque di un centro abitato. L'aeroporto di Donetsk si trova circa a 1 chilometro da qua, relativamente vicino ma allo stesso tempo relativamente lontano, per giustificare errori nel tiro dell'artiglieria di questo tipo. Si sentono in questo momento cannoneggiamenti, si tratta di impiego di armi pesanti. Las autoridades del Donetsk y Lugansk ordenaron la evacuación total de la población hacia Rusia.
La noticia de las crueldades del batallón Azov aterrorizan a la gente. Observen los videos de la gente abandonando el lugar. Детский дом. Началась эвакуация деток. В первую очередь, как сказал глава ДНР, эвакуируют детей, женщин и стариков. Al mismo tiempo, en la capital de Ucrania, Kiev, hubo manifestaciones contra la guerra. La gente no quiere saber nada. Жорстко відбувається це протистояння. Поліціянти, правоохоронці намагаються відбирають прапори у людей. А це вже спроби залякувати. Це зовсім інший формат. І це не вперше. По-перше, згадаймо останній протест минулий під Верховною Радою, з якою жорстокістю було побиття представників ФОПів. Це, до речі, українська влада до такого не вдавалась давно, з часів Януковича. До речі, була спроба непропорційного застосування сили і під судом проти Петра Порошенка. Якщо з іншого боку, стримування, можна це назвати стримуванням правопорядку або стримуванням спокійної ситуації, яка має відбуватися в цьому урядовому кварталі? Тобто забезпечено громадського спокою. Я про це. А що заважає Кабміну піти на прямі перемовини із представниками ФОП? Я вважаю, що тут поліція виставлена стрілочником за цих обставин. Владі треба сідати і створювати робочу групу і знаходити компромісну лінію, а не боротися із протестуванням. В сторону отеля «Киев», если снять туда. Вот, там прорвали полицаи. В контратаку пошли, но пока... Ну, не прорывает, да, но давят сильно, видно. Y si mientras todas las miradas giran hacia Ucrania en Medio Oriente comienza a calentarse el ambiente, y con todo esto tapan los verdaderos objetivos. Escuchen esto del sitio Línea de Defensa, que publica informes de la inteligencia rusa. Podría haber una guerra entre Israel y Rusia. Israel apuntó a los aviones de reconocimiento rusos. La tensión es bastante alta. Israel llevó a cabo recientemente ataques aéreos a gran escala contra Siria. El ataque muy cercano de los aviones de guerra israelíes a las tropas rusas provocó una gran tensión en la región. Israel lanzó 2 ataques separados contra Siria. Como resultado de los ataques a Damasco, se destruyeron lanzamisiles y depósitos de municiones pertenecientes a Siria. Los aviones de guerra atacaron repetidamente el área. Inmediatamente después, aviones de guerra israelíes se dirigieron a Latakia para llevar a cabo el tercer ataque.
Los aviones de guerra rusos entraron en acción después de los ataques a Damasco. Además, los sistemas S-200 de Siria fallaron contra los primeros ataques. Los sistemas de defensa aérea S-200 luego destruyeron los misiles disparados desde Israel. Sin embargo, estos misiles fueron neutralizados en una región cercana a la superficie. Debido a esto, un soldado perdió la vida y 5 soldados resultaron heridos. Después de que los aviones de combate israelíes avanzaran hacia Latakia, los Su-35 rusos bloquearon el paso de los aviones de combate israelíes. La tensión en el aire continuó por un tiempo. Luego se afirmó que los aviones de combate israelíes regresaron a Israel. Un día después del final de los ataques, la inteligencia rusa publicó varios informes. También activaron sistemas de guerra electromagnética en Latakia. En las últimas semanas, Rusia ha desplegado sistemas de guerra electromagnética en Siria. Estos sistemas han afectado a muchas partes de Israel. Israel anunció un mal funcionamiento en el sistema GPS de los aviones civiles en Tel Aviv. Por eso surgieron las tensiones entre Rusia e Israel. Hace unos videos, mencionamos que Israel podría lanzar un ataque a los sistemas rusos. Sin embargo, los aviones de combate israelíes apuntarían a los sistemas de guerra electromagnética rusos en Latakia. Sin embargo, los aviones de combate rusos frustraron los ataques posteriores. En los informes de inteligencia rusos publicados, se afirmó que los sistemas de defensa israelíes no estaban funcionando a plena capacidad. Durante los ataques, los sistemas de defensa aérea S-200 de la región atacaron aviones de combate y misiles. Sin embargo, el sistema de defensa aérea Iron Dome no respondió a los cohetes disparados por el sistema de defensa S-200. Se afirmó que un misil guiado antiaéreo había pasado sobre Palestina, pero los sistemas de defensa aérea Iron Dome no lo detuvieron. Los aviones de combate israelíes no resultaron dañados por este ataque. Pero el fracaso del sistema de la cúpula de hierro es muy peligroso para Israel. Esta es información publicada en informes de inteligencia rusos. Además, las agencias de noticias rusas y sirias también afirman que la cúpula de hierro no está funcionando. Esta es una acusación. Las fuerzas de defensa de Israel no comentaron sobre el asunto. Además, no se publicó ningún video sobre estos hechos en las redes sociales. Se espera una declaración del Ministerio de Defensa israelí en los próximos días. ¿Funcionan los sistemas Iron Dome? ¿O los sistemas de guerra electrónica desactivaron los sistemas de defensa aérea? Por otro lado, Rusia anunció que tras estos ataques, los sistemas de guerra electromagnética en Latakia y Tartus comenzarán a funcionar de forma activa. Los bloqueadores de Tartus estaban trabajando activamente. Las fallas del GPS comenzaron a ocurrir en Tel Aviv debido a estos bloqueadores. Sin embargo, el sistema de guerra electromagnético desplegado en Latakia podría afectar a todo el norte de Israel. Israel afirma que estos sistemas deben ser eliminados. La Fuerza Aérea Israelí afirma que los ataques aéreos continuarán y que pueden apuntar a estos sistemas. También se alegó que aviones de combate israelíes atacaron un avión ruso AWACS. Los canales de noticias rusos compartieron las conversaciones de radio. Rusia afirmó que Israel atacará las bases aéreas de Latakia y Meimim. Después de los primeros ataques, Rusia envió 2 aviones AWACS a la región en diferentes momentos. Los aviones de combate israelíes se acercaron mucho a los aviones rusos. Más tarde se pusieron en uso los sistemas de guerra electrónica. Se afirmó que los aviones de combate israelíes regresaron a Israel a través del Mediterráneo. Por otro lado, Irán comenzó a aumentar su presión en la región. Después de desacuerdos entre Israel y Rusia, Irán comenzó a cooperar con Rusia. Aviones de reconocimiento rusos y sirios patrullan los altos del Golán y recopilan inteligencia de la frontera israelí. Esta información luego se comparte con la inteligencia iraní. Irán luego despliega grupos armados en la región basándose en esta información. Además, no se llegó a ningún acuerdo en las negociaciones nucleares. En este proceso, se afirma que Irán continúa con sus estudios nucleares. La razón principal de la tensión entre Israel e Irán es el continuo trabajo nuclear de Irán. Israel ha dicho que no aceptará que Irán llegue a un acuerdo en las negociaciones. Israel dice que si se llega a un acuerdo, Irán continuará con su trabajo nuclear.
El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Lapid, dijo que llegar a un acuerdo con Irán solo pondría a Irán en una posición ventajosa. Sabemos que Irán continuará con su trabajo nuclear. Además, gracias a este acuerdo, se levantarán por completo las sanciones contra Irán. Se enviarán millones de dólares desde Europa a Irán. Irán puede producir fácilmente armas nucleares en este proceso, dijo. Las instalaciones nucleares de Lapid en Irán deben cerrarse pase lo que pase. No reconoceremos acuerdos. Dijo que si Irán continúa con su trabajo nuclear, podemos intervenir militarmente. En respuesta a estas declaraciones, Irán introdujo nuevos sistemas de misiles. Irán presentó su nuevo misil balístico de 1.450 kilómetros, el Khyber-Sheikhan. Esto demuestra que Israel está en peligro directo. Irán realizó 16 pruebas de misiles balísticos. Recientemente, Irán ha estado constantemente probando misiles balísticos. Los expertos dicen que la última prioridad de Irán es aumentar la capacidad de impacto de sus misiles. Irán dice que atacará a Israel en caso de un posible ataque. Irán dice que puede atacar cualquier punto de Israel con miles de misiles balísticos. En una foto publicada por el Ministerio de Defensa iraní, se afirma que los misiles balísticos pueden llegar a todas partes de Israel. El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió a Israel y afirmó que los países deberían actuar con sentido común. Irán dice abiertamente que lanzará misiles en cada punto de Israel en caso de un posible ataque israelí. En respuesta, actualizó sus aviones de combate F-35 para un posible ataque a Irán. Los aviones de combate F-35 normalmente no pueden llevar a cabo ataques con bombas aire-tierra. Israel puede lanzar ataques aire-tierra con sus actualizaciones. Además, la distancia entre Irán e Israel es de 2.300 kilómetros. Es imposible que los F-35 de Israel lleguen a Irán. Sin embargo, Israel amplió los tanques de combustible de los F-35. Israel quería resolver este problema con aviones cisterna. Sin embargo, Israel dice que llevará a cabo los ataques en secreto y que los sistemas de defensa aérea de Irán no podrán detectar este ataque. Sin embargo, si los petroleros están reabasteciendo de combustible a los aviones de combate, los radares pueden detectar este ataque. Los aviones cisterna son bastante voluminosos y grandes. El despliegue de petroleros en la frontera iraní hará que Irán desconfíe de un posible ataque. Por otro lado, un piloto israelí dice que ahora es muy difícil atacar a Irán, porque la tensión entre ambos países se prolonga desde hace años. Por esta razón, tanto Israel como Irán continúan trabajando para llenar los vacíos. Irán ha renovado sus sistemas de defensa aérea y radares ante un posible ataque israelí. En los últimos 5 años, Irán ha aumentado considerablemente su fuerza militar. Irán tenía sistemas de radar bastante antiguos en los últimos años. Además, los sistemas de defensa aérea también eran bastante inadecuados. Los radares de Irán estaban en tan mal estado que derribaron sus propios aviones de guerra como resultado de una detección falsa. Entonces comenzaron los trabajos de renovación. Por lo tanto, será más difícil para Israel atacar plantas de energía nuclear. Irán firmó un acuerdo para comprar 4 sistemas de defensa aérea S-400 de Rusia. Israel, por otro lado, depende en gran medida de los aviones de combate F-35. Israel afirma que puede organizar una operación conjunta con Estados Unidos. ¿Podrían Estados Unidos e Israel atacar las instalaciones nucleares de Irán? La tensión entre los países es bastante alta. Veremos qué sucede en los próximos días. Lo más terrible será que China se despertará y apoyará la invasión. Estarán involucrados varios países. ¿Intervendrá la OTAN en ese conflicto con el frente ucraniano abierto? Estados Unidos, con el grave problema interno, luego de haberse retirado de Siria y Afganistán, ¿podrá ayudar a Israel? ¿Está en condiciones en un conflicto de tal envergadura de enviar nuevamente tropas allí? Algunos dirán que no puede abandonar a Israel. Hoy los intereses petroleros lo defienden mejor los jeques árabes. Si está Inglaterra detrás de todo esto, esperen lo peor. Putin y Jinping se han reunido por los Juegos Olímpicos de Beijing y han firmado un documento histórico que representa un cambio de confianza en el que Rusia y China toman la iniciativa y establecen un conjunto de principios y una nueva visión del mundo compartida ante la caída de la visión occidental del mundo.
pequeños detalles, ellos están viendo que hay un cambio de sector en el mundo del poder. En esa zona está todo sucio y enlodado. Se alega que el Deutsche Bank ayudó a financiar a talibanes y Al Qaeda es el mayor atraco fiscal a Europa. Habla de 50.000 millones de euros el atraco del Deutsche Bank. Eso es lo que está escrito en la declaración de demanda preparada por el abogado estadounidense Ryan Sparcino, quien representa a familiares de soldados muertos y heridos en ataques a Afganistán. ¿Con este panorama piensa que hay plafón para otra aventura en Medio Oriente? Esto lo escribió Greg Lorman. Todos los caminos conducen a Londres. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido dijo el jueves que firmó un nuevo memorando de cooperación trilateral con Polonia y Ucrania, prometiendo trabajar juntos en temas que incluyen seguridad cibernética, seguridad energética y el impulso a las comunicaciones estratégicas para contrarrestar la desinformación. El Reino Unido y Polonia continuarán brindando apoyo a Ucrania, manteniéndose unidos con Ucrania frente a la agresión rusa en curso y totalmente comprometidos en apoyar a la nación ucraniana en sus esfuerzos destinados a defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania, dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. Reiteramos que cada Estado europeo es libre de elegir o cambiar sus arreglos de seguridad, incluidos los tratados de alianza, y ningún Estado puede considerar ninguna parte de Europa como su esfera de influencia. Teléfono a Putin. Nuestras tres naciones intensificarán nuestro trabajo conjunto para salvaguardar la estabilidad y generar resiliencia en Ucrania, fortaleciendo la democracia en la frontera de Europa del Este. Todo eso lo dice el comunicado. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial comenzó con un acuerdo de mutua defensa de Polonia y el Reino Unido. Vamos a venir un tiempo acá a la Argentina, porque se complica el problema aborigen en Argentina. El ejército apeló el fallo que reconoce 180 hectáreas a una comunidad mapuche en Bariloche. Esto podría complicar otras sesiones en curso. Y ahora hay un revuelo en el sur de Mendoza por la cesión de miles de hectáreas allende a la cordillera. Escuchen a este legislador cómo lo explica. Gracias, señor presidente. El pedido en boche está relacionado con la polémica cesión y esa adjudicación que ha hecho el doctor Suárez de 12.000 hectáreas de nuestra cordillera a 3 empresarios sin licitación pública. Y por más que algunos en este recinto nos hayan tratado de mentirosos y de que no conocemos el derecho, como hombre de derecho, fundamentando nuestra posición en el artículo 37 de la Constitución de la provincia, que cuando se trata de enajenaciones o de compras de tierras del fisco tiene que ser por licitación pública. Esto no ha sucedido. Lamentablemente nos hemos seguido enterando de irregularidades y de mentiras, de gente que ha sido beneficiada con una gran porción de la cordillera y ya mintió. ¿Qué garantía tenemos los mendocinos de que realmente van a hacer lo que dicen que van a hacer en ese sector de la cordillera? Los 3 empresarios beneficiados por el doctor Suárez dijeron que habían solamente 2 puesteros y que habían arreglado con esos puesteros y que no había ninguna otra pretensión de ningún habitante de la zona que estuviese siendo su derecho vulnerado por esta adjudicación entre gallos y medianoche. Los 2 puesteros, Policante, Cabús, son los que han arreglado teóricamente con estos empresarios. Señor presidente, ¿qué pasó con los Guajardo? ¿Qué pasó con los Palavecinos? ¿Qué pasó con los Arroyo? ¿Qué pasó con los Maturana en las Loicas? ¿Qué pasó con los Villares, los Cáceres, los Mansilla, los Olivera, los Estay en el mismo potrero de la cordillera? ¿No existen? ¿Son invisibles? ¿No tienen privilegios? ¿No tienen preferencia? ¿No tienen título de nobleza ni fuero de sangre como estos 3 empresarios? ¿Qué pasó, presidente? ¿Dónde lo escondieron a estos puesteros? Resulta que nos enteramos hace muy poco en la órbita de la Secretaría de Ambiente
se vuelve a crear una oficina de tierras fiscales y la que había antes, presidente, y la cantidad de expedientes de gente que yo he mencionado en esta sesión, no están los expedientes. ¿Qué pasa? Que hace 10 años esos derechos vulnerados de esos puesteros prácticamente no tienen valor alguno para un gobierno que acaba de entregar una porción de la cordillera. Parece, señor presidente, que le creen a estos empresarios, que dicho sea de paso, tanto Policante, que hace 3 años falleció, sus herederos, y Cabús, que fue desalojado hace mucho tiempo de la cordillera por la justicia federal, parece que se han olvidado que tanto las leyes nacionales como provinciales que protegen el arraigo de esa gente en esos lugares prohíben vender o disponer de esas propiedades por 10 años desde la escrituración. Entonces, ¿cómo pueden vender estos 2 puesteros? Primero, si todavía no tienen escritura, y si la hubiesen tenido, estas leyes de arraigo le prohíben enajenar por lo menos por 1 década. Todo prácticamente muy oscuro, señor presidente. Por eso, el proyecto in voce de esta mañana en este Senado, y quiero aclarar, señor presidente, que hoy nos vamos a ocupar de esa gente que hace patria en la cordillera. En las próximas sesiones nos vamos a ocupar de los glaciares, de la zona periglaciar, de los nacimientos de los afluentes, de la cabeza de cuenca de un acuífero importante del sur. Entonces, el proyecto in voce está relacionado con un pedido de informe que este honorable Senado le solicite a la oficina competente, a esta oficina flamante de tierras fiscales, nos informe todos y cada uno de los expedientes de los puesteros que hace más de 1 década vienen reclamando tener un dictamen favorable como el que le dieron a los empresarios entre gallos y medianoche. Gracias, señor presidente. Todo esto se está yendo de madre por la banda de traidores servidores del Foro de San Pablo, escondidos algunos bajo el poncho radical de alguien que supo ser abogado de Santucho y se lo venera como el padre de la democracia. Este es su legado. Por esas zonas conflictivas aborígenes se están moviendo personajes siniestros como Urien y Pilquimán, que todo el mundo sabe los intereses que defienden. Y ahora se hace la noticia que John Esguala está prófugo de la justicia chilena. La justicia chilena lo declaró prófugo. Latinoamérica a punto de caer. Las elecciones en Colombia lo dan como favorito a Gustavo Petro. Es ex miembro de la FARC. Con él en la presidencia se habla de la reunificación de la Gran Colombia junto a Venezuela y Ecuador. Curioso en un país donde Estados Unidos tiene más presencia con varias bases. Donde más bases tiene es en Colombia. ¿Será esta la nueva política para el patio trasero? Junto a Chile conformarían un bloque homogéneo en el Pacífico, ya que hay denuncias que en Perú va a haber un intento de derrocar al gobierno. Observen quién es y cómo piensa el candidato a presidente de Colombia. Que de nuevo las banderas rojas se alcen, que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. ¿Cómo hacerlo? Si votaron por Uribe, si votaron por Duque, si la realidad fue la destrucción económica del territorio, si la realidad fue condenar a la población de Girardot a la pobreza. Para que terminen de convencerse de estos farsantes del Foro de San Pablo, escuchen a otro prócer latinoamericano. Hoy se necesitan militares, en primer término, que hablen en inglés, que sean muy profesionales, pero tan profesionales que estén dispuestos a ir a cualquier parte de la Tierra para construir el nuevo orden mundial. Y para que observen cómo está todo vinculado, Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial y creador del Gran Reinicio, creó un plan de dominio global. Lo que no es muy conocido es que la inspiración de los planes distópicos de Schwab proviene de un obispo católico que conoció en Brasil en la década del 70.
Ese obispo vincula la vasta red globalista de Schwab con la poderosa influencia política del actual Papa Francisco. Lejos de ser un sacerdote católico tradicional, ese obispo era conocido como el obispo rojo y respaldó el modelo cubano de Castro, así como la revolución cultural de Mao, en la que millones de chinos fueron asesinados o destruidos por la purga de los enemigos de Mao. Su nombre era el arzobispo Dom Helder Câmara de Brasil, la primera figura líder que difundió el movimiento de la Iglesia conocida como teología de la liberación durante la década de 60 y 70. Hoy, a nivel global, se da la idea británica que expuso Calabrini Ortiz, pero en plural. Hoy están todos los hombres justos en el momento justo, en los lugares justos. Escuchen este reportaje que hizo Karina Mariani en la clase de política que sentencia la esclavitud del ciudadano argentino. Es extenso, pero escúchenlo que es tranquilo. Sátrapa es el nombre que se dio a los gobernadores de las provincias de los antiguos imperios medo y persa. Estos mandatarios eran elegidos de entre los miembros de la nobleza, ejercían el poder judicial y administrativo, imponían y cobraban los impuestos y se encargaban de mantener el orden público. Vivían rodeados de lujo ejerciendo el despotismo más cruel, cosa que hizo derivar su nombre en una condición peyorativa. Apenas acabadas las elecciones de medio término, Argentina se ha convertido en una gigante y desvergonzada satrapía. Si miramos la foto que acaba de publicar el presidente Alberto Fernández, rodeado de los gobernadores de las provincias presentando el consenso fiscal 2022, parece una auténtica pijamada de sátrapas. Todavía no se han enfriado las urnas de las elecciones de noviembre en las que el oficialismo y la oposición hicieron de cuenta que se peleaban. Y en una andanada de nuevos impuestos y suba de los viejos, permite delinear lo que le espera al país en el año que comienza. Si el ciudadano argentino necesitaba alguna prueba más de que la política lo ha sentenciado a la esclavitud, estas dudas se disipan con la foto del consenso federal. Ahí el presidente Fernández y el resto de los gobernadores acordaron la creación de nuevos impuestos y la ampliación de facultades impositivas a mano de los gobernadores, que se convierten así en auténticos sátrapas. El consenso fiscal de 2022 es la demostración cabal de que en Argentina la democracia está secuestrada por una asociación de vividores a los que sabiamente llamamos casta. Son los encargados de sostener el derrotero fiscal del país. Viven una estructura de lujos para sí y el clientelismo para sus esclavos, y todo se financia con impuestos. Las administraciones públicas, tanto nacional como provincial o municipal, son monstruos adictos al gasto sin ninguna capacidad para vislumbrar la debacle que deriva de la asfixia económica. Solo saben gastar para sostenerse y para repartir migajas a quienes sobornan. Todo lo demás no importa, mientras dure, dure. En la foto de la ignominia del acuerdo entre Fernández y los gobernadores no está el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, a cargo del único distrito que gobierna Cambiemos para la ciudad de Buenos Aires. La razón no es que no esté de acuerdo con poner más impuestos, sino que Larreta implantó antes que todo lo demás una suba brutal de impuestos y un aumento en la evaluación de inmuebles que constituye un manotazo al bolsillo de los porteños descomunal. La Cava es la única caja política para la que cuenta el macrismo para la campaña presidencial de 2023 y es la razón por la cual el modelo extractivo no puede permitirse descanso. La cosa es que en poquísimos días subió la carga impositiva argentina, que estaba de hecho en el podio de las más altas del globo. La clase política le ha impuesto a sus votantes una pena de muerte productiva apenas pasadas las elecciones con la única política del Estado que conocen: robar al que produce para mantener sus privilegios. Es cierto que el oficialismo, luego de la derrota, no da un palo al agua. El acuerdo con el Fondo Monetario lleva años de demora y la deriva económica se acrecienta. Para pasar las fiestas en paz, el kirchnerismo decidió regalarle droga al adicto con una fiesta de bonos y subsidios que mantengan el letargo de la mitad de la población que vive de la limosna estatal, cada vez más devaluada por la inflación. La emisión monetaria superó a los impuestos como principal fuente de financiamiento del gasto público, nada que no esté contemplado en el manual bolivariano de la decadencia. Pero desde la oposición de Cambiemos se concatenaron una lista de traiciones,
Primero, la formación llamó a una sesión para tratar un freno a la suba de impuestos a los bienes personales, sin tener los números necesarios para ganarle la votación al kirchnerismo. Les faltaron diputados que estaban a una semana de haber asumido de vacaciones en el exterior. El faltazo de los diputados provocó la ira de muchos votantes defraudados que lo tomaron como una irresponsabilidad. Pero en realidad es que las ausencias estaban programadas y que el bloque opositor convocó a sabienda de que la elección se perdía. Hay que hacer un esfuerzo de fanatismo supino para no ver el acuerdo allí entre las partes. Para el 2022 también se prevé la sanción de un nuevo impuesto, esta vez a la herencia, que se sumaría a las tasas y regulaciones confiscatorias que se aplican por heredar cualquier bien. El impuesto a la herencia es el nuevo caballito de batalla del kirchnerismo en su lucha contra la desigualdad y las oligarquías. Un detalle interesante, hablando de oligarquías, es que en el año 2010, y a raíz de la muerte de Néstor Kirchner, la aplicación de la regulación de impuestos derivados de la sucesión de los bienes del finado fue suspendida, mientras la viuda y actual vicepresidente hacía los trámites correspondientes a la herencia de ella y sus hijos. Dicha suspensión fue dispuesta por la entonces presidente, que era la mismísima Cristina Kirchner, curiosamente beneficiaria de la momentánea suspensión. Cuando terminaron los trámites, los impuestos volvieron a estar vigentes. El kirchnerismo es la capa superior del sátrapa. El impuesto a la herencia seguramente vendrá acompañado de los opositores de las provincias. Los acuerdos para sostener el expolio fiscal ya están sellados. Prueba de esta connivencia es que se acaba de perpetrar una nueva traición al votante ante las cámaras de TV. Un nuevo pacto entre kirchnerismo y macrismo consigna que los poderosos intendentes del conurbano bonaerense pueden ser reelectos por más de una década, yendo contra todo lo prometido. Poseer una intendencia significa poseer ingentes recursos jurídicos, políticos y económicos. Es una auténtica satrapía que la casta no está dispuesta a abandonar por pequeñeces como la alternancia democrática y los principios republicanos. La política argentina no quiere ni puede implementar ninguna política ni plan que no sea la suba de impuestos. Esa es la columna vertebral del pensamiento de su clase dirigente. Desde hace años no se les ocurre otra cosa y han demostrado que oficialistas o opositores no se diferencian a la hora de implementar políticas públicas. Así Alberto Fernández, luego de 2 años de gobierno desastroso, medido con cualquier vara, ha conseguido que toda la clase gobernante apoye su plan de esquilmar la población. Y este acuerdo es una de las prendas de amor que ofrecerá el Fondo Monetario para continuar las negociaciones. Pero como el Estado argentino es insaciable, ya trascendió que se vienen nuevos atracos, como la suba de los impuestos al campo, a los ingresos brutos y a las tarifas de servicios. Pareciera que la idea es hacer el mayor daño lo más rápido posible, para que la gente no lo recuerde en 2023, año de la elección presidencial. Lamentablemente el presidente kirchnerista no aprovechó la reunión de sátrapas para pedir un acuerdo que mejore la calidad institucional, como una modificación del sistema electoral, por ejemplo. Tampoco se sentaron a pensar cómo mejorar los indicadores de salud, educación o seguridad. O sea, los sátrapas no pudieron acordar ni una sola de las demandas de la población que nos acaba de votar. Pero sí pudieron, oficialismo y oposición, sentarse a subir impuestos. Allí no hay grieta, para eso no hay debate. Hoy los argentinos miran a los políticos que han secuestrado el aparato del Estado con desprecio y desconfianza. La clase política toda está aislada por completo de la realidad. El problema es que el kirchnerismo no es el único problema. En un programa anterior toqué el tema de la aparición del rock y los cambios posteriores en la música. Un oyente me envió lo siguiente. En 1953 se hizo un acuerdo mundial basado en una idea de la Fundación Rockefeller para cambiar la frecuencia de la música. La cambiaron de su resonancia armónica natural, 432 Hz, a la supresión de conciencia actual, 440 Hz, afectando la frecuencia natural de la persona, haciéndola vibrar muy bajo. 432
es una frecuencia con propiedades que se relacionan a proporciones encontradas en la fisiología del ser humano, a diferencia de las 440 impuestas por la normativa ISO, como estándar de referencia para afinar la altura musical. A 440, en la afinación de la nota La, estaba destinada a instrumentalizar el modo de conducta de las personas y mantener sus sentimientos hacia una forma determinada, para así soyuzgarla bajo determinada conciencia ideológica. La música contiene frecuencias que pueden tener muchos beneficios para el ser humano. Concretamente, la música 432, esta frecuencia puede incluso ayudarnos a sanar el cuerpo. Las antiguas civilizaciones conocían el poder del sonido y la música, pero por intereses se ocuparon de ocultar y cambiaron la frecuencia original desde los 432 originales a los actuales 440. El cuerpo humano está compuesto por células, las cuales a su vez se componen de átomos. Estos átomos interactúan y operan basándose en la energía recibida, lo cual incluye la energía producida por las ondas sonoras. En cuanto al universo, el Sol, Saturno, la Luna y la Tierra exhiben proporciones matemáticas del número 432. Los 432 sonoros oscilan y vibran sobre los principios de la propagación de ondas armónicas naturales y se unifican con las propiedades de la luz, el espacio, la materia, la gravedad y el electromagnetismo. La música actual tiene su base en los 440 y por lo tanto no armoniza en cuanto a vibración natural. La diferencia entre 440 y 422 es solamente 8 vibraciones por segundo, pero esta diferencia es perceptible en la experiencia de la conciencia humana. Un concierto a 432 tiene efectos positivos a nivel profundo sobre nuestra conciencia y nuestras células. A 432 se notará al instante que comienzas a sentir calma y tu cuerpo se relajará. A 440 tu cuerpo se tensa y tu instinto puede sentir que los 440 no es natural. En la Segunda Guerra Mundial, Joseph Goebbels fue quien introdujo la frecuencia del tono 440. En el año 39 se impuso como la norma de ajuste para todos los instrumentos musicales. En 1953 la ISO lo aprobó. Vibrar a 432 es saludable, eso fuerza a la gente a pensar y sentir en una manera determinada y mantenerla prisionera de cierta conciencia. Las obras clásicas fueron compuestas para un tono La en 432. Eso explica por qué la música de Mozart contribuye al desarrollo de la inteligencia, de la armonía interna en persona y el aumento de la percepción extrasensorial. Los estudios realizados indican que el uso de la sintonía 440 genera un efecto poco saludable en el medio ambiente y en los seres vivos, provocando cambios en nuestros pensamientos y ADN. El cerebro y el ADN están profundamente conectados al 432 a través de los ciclos de la Tierra, los equinoccios y frecuencias cósmicas de 8 Hz. La música afinada a 440 nos hace sentir inseguridad, miedo, angustia y desorden interno. Al carecer de armonía intensifica las emociones negativas, motiva la rebeldía a la negatividad, por lo tanto bloqueos de la energía favoreciendo enfermedades físicas. La música que escuchamos en estos tiempos genera una frecuencia poco armónica con el planeta y con el organismo humano. Durante muchos años ha interesado que la humanidad esté sumida en la oscuridad. Si la música no está en sintonía con el planeta, no está en sintonía con el ser humano. En consecuencia se producen alteraciones en ambos. La música en 432 transmuta y sana el alma, mente y cuerpo, incidiendo y mejorando. El corazón humano mejora el ritmo cardíaco. La doble hélice de ADN, frecuencia de replicación. La función cerebral máxima, sincronización bihemisférica, 2 hemisferios del cerebro. El pulso cardíaco fundamental del planeta, resonancia fundamental de la cavidad Schumann. La geometría musical de la creación. Les avisaron a todos. Esto publicó t.me/SNTX Cosmic. ¿Recuerdan que en el sepelio de George Bush que todos los presentes recibieron un sobre que los sorprendió? ¿Qué decía ese sobre? Ellos conocían todo, lo siento.
En los sobres había números codificados, llaves, y después de los que militares los conectaran directamente y les dijeran que usaran los números para ingresar a una base de datos segura de archivos ocultos que guardaba toda la información sobre todas las atrocidades del Estado profundo, incluyendo Vaticano, ONU, OTAN, trata de personas, narcotráfico mundial, trabajo interno 9/11, asesinato de John Kennedy, CIA, FBI, Rockefeller, Rothschild, funcionarios políticos de Estados Unidos, Obama CIA Prodigy, Obama falso asesinato de Bin Laden, de sacrificios infantiles al tráfico de órganos humanos hasta las revoluciones de color creadas en los principales países del mundo. Los archivos estaban llenos de videos y pruebas. Acusaciones selladas. Military Intel había recopilado todos los datos telefónicos, computadoras, llamadas telefónicas, mensajes de textos y correos electrónicos de todas las personas que recibieron el sobre. Todos estaban informados. George Bush se convirtió en informante de los militares. Las apostillas de un siglo maravilloso, y este siglo pinta ser cada vez más maravilloso. España ha enviado a Bulgaria 4 cazas de combate comprometidos con la OTAN, cuya misión será supervisar el espacio aéreo. Serán encargados de detectar cazas rusos que vuelen sin identificar fuera de sus fronteras. Se trata de 4 cazas del modelo Eurofighter Typhoon, unos cazas polvorientos y con gran maniobrabilidad, equipados con un cañón con una cadena de tiro de 1700 disparos por minuto. Forma parte del ala 14, una de las principales unidades del ejército de aire que se encarga de vigilar y controlar el espacio aéreo español de forma permanente. Se meten en un quilombo que no les toca, Aguántense la consecuencia después. No tiene nada que ver con el quilombo de Ucrania, tiene que ver. Aguántensela después. Los que están gobernando y los que lo votaron. Y los que no lo votaron y lo aguantan. Los políticos y las burocracias federales y estatales en Australia han revelado que están dispuestos a atacar los derechos ciudadanos cuando les conviene. El nuevo sistema de identidad digital de Australia daría a los políticos ciudadanos un control total. El proyecto de ley para crear un sistema de identidad digital que se aplique a todo el mundo, según el gobierno federal australiano, es importante porque la gobernanza eficaz del sistema es esencial para el funcionamiento eficaz del sistema y para influir la confianza del público en él. El modelo chino va por todo el mundo. Esto publicó Great Gate India. El gobierno canadiense suspendió temporalmente las libertades civiles y amenazó con congelar las cuentas bancarias personales y corporativas. Es la arremetida más frontal del primer ministro, a quien muchos acusan de instalar la dictadura en el país norteamericano. Ningún dictador latinoamericano se atrevió a tanto. Oriana Rivas. Sarthe, Francia, prefectura de Le Mans. Agricultores, miren este video que es genial. Agricultores llevan todos los neumáticos de sus máquinas agrícolas y toda la bosta posible y la queman delante y en los centros de gran distribución en protesta por la competencia desleal de las chucherías importadas. Attends, ils ont pas fini. Toute la moitié de la place de la préfecture est pleine de déchets. Moi j'étais au courant en début de semaine, je vois pas mal de trucs. Voilà, ah, c'est des pneus UPEP. Donc du coup je partage ce que je peux partager dans ma ville. Ah, là les CRS. Là les CRS. Là-bas. Esto es increíble. Mujer en Viena, Austria, acusada de daño corporal después de luchar contra un violador migrante.
La mujer fue atacada poco después de la medianoche del martes de la semana pasada cuando ingresaba a su edificio de apartamentos. Allí el atacante agarró las partes íntimas de la víctima y la tiró al suelo. Pero luego, en el intento de violación, tomó un giro dramático. La mujer con sanidad logró sacar un cuchillo de su bolso, apuñaló a su atacante varias veces hasta que soltó a su víctima, le agarró el bolso y salió corriendo malherido. El perpetrador fue descubierto por la policía poco tiempo después con cortes y heridas de arma blanca en una estación de metro cercana y llevado a un hospital. Después de recibir tratamiento por sus heridas, se descubrió que el hombre, un solicitante de asilo sirio de 24 años, estaba en posesión de marihuana y fue arrestado. Posteriormente, la oficina del fiscal acusó a la mujer de daños corporales, a pesar que estaba tratando de defenderse de ser atacada y molestada violentamente. El mes pasado, un migrante afgano que drogó, violó y estranguló hasta la muerte a una niña de 13 años en Austria, se subió un bote antes de llegar a Inglaterra y ser alojado a expensas de los contribuyentes. Humans be free. Vamos los argentinos, cansados de su país. Europa los espera. Francia le quitará la patria potestad a los padres que se nieguen al cambio de sexo de sus hijos. El Congreso francés aprobó de forma definitiva una ley para introducir un nuevo delito en el Código Penal, que le otorga años de prisión y severas multas a los padres que no quieran autorizar a sus hijos a cambiar de género. Vayan a Europa, muchachos, allá está esperando Europa. Derecha a diario. Y la última, esto es maravilloso, demostrativo de quienes nos gobiernan. La cara de Putin conteniendo la risa es increíble. Cette journée tombe au 30e anniversaire de la reprise de ces relations diplomatiques et je veux ici redire combien la relation bilatérale en effet a permis le développement de beaucoup de... Esto no habla mal del presidente, sino de nosotros. Tener un payaso a cargo de la primera magistratura no solo grafica la decadencia de una nación, sino de todo lo que la integran. Hemos ingresado en un pozo del cual va a ser muy difícil salir, porque la solución no es solo generar trabajo y no robar. Pregunto, ¿este pueblo quiere realmente trabajar? ¿Votaría a alguien que nos prometa trabajo y dejar de robar? ¿O solo quiere circo y que le tiren un mendrugo de pan? ¿Pagaría esta sociedad el precio para salir de la decadencia? Es decir, volver al orden, al respeto, a la disciplina del trabajo. ¿O piensa que se puede salir adelante en medio de este quilombo? Me gustaría saber si alguien que estuvo frente al payaso que hacía de arquero le hizo saber que era un payaso. Porque eso es lo más grave. No que los ven un payaso, sino que nadie lo perciba y se lo diga en la cara. Y esto no es peyorativo para el payaso. Al contrario, lo ideal sería que un payaso se lo haga notar. El payaso es un oficio de lo más nobles, porque hace reír a los niños, darle felicidad en el momento de su vida que más lo necesitan. Esto es otra cosa. Alberto Fernández incluso menosprecia y subestima la profesión de payaso. Es un clon del ridículo, y del ridículo jamás se vuelve. En una visita a Mar de Ajó, lo acompañaban el gobernador de la provincia, Arce Kicillof, y la diputada Victoria Tolosa Paz, por lo que el papelón los acompañó también. Estamos hablando de un centro veraneo en plena temporada, por lo que estaban allí participando es gente de cierto nivel adquisitivo. ¿Tomamos conciencia dónde estamos parados como nación? Buenas noches.